Hola, muy buenos días a todos en esta mañana tan especial. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Pablo Araya. Le doy la bienvenida a todos los que hoy día se unen por primera vez a una transmisión de Iglesia Zenfocus. Sé muy bienvenido. Y a todos los que ya nos vienen acompañando durante todos estos meses, también un gran abrazo a la distancia. Es un placer para mí poder estar hoy día compartiendo esta enseñanza con ustedes. Así que, sin más preámbulo, les invito que ahí en su hogar o en su habitación o donde quiera que nos estás viendo, si no estás viendo en tu trabajo, que puedas tomar la mejor actitud para poder aprender. Si tú quieres tomar notas, eso te ayuda a concentrarte. En esta mañana estamos muy contentos como iglesia, es una mañana especial, estamos dándole inicio a un nuevo tiempo como Iglesia Zenfocus, donde queremos llegar con la iglesia en línea, con la iglesia online a cada casa. Así que dispón tu corazón, vamos a abrir el corazón para lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Así que vamos sin más preámbulo, como ya decía anteriormente, vamos a buscar en la palabra un versículo bíblico que está en Salmos 84, versículo 10. Salmos 84, versículo 10, lo voy a estar leyendo. Los dos versículos que voy a leer en esta mañana están en la versión Nueva Traducción Viviente. Lo puedes descargar en tu celular o si estás en un computador puedes buscarla si es que no tienes la versión a mano. Dice, Salmos 84, 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Yo quiero a todos en esta mañana, y el primero que esta enseñanza va es para mí mismo, es compartirles una enseñanza llamada Solo te quiero a ti. Si puedes poner en el chat ahí, solo te quiero a ti, pero no es para una niña, no es para algún enamorado en secreto, no pongan solo te quiero a ti, aquí está mi WhatsApp, no, sino que pongan solo te quiero a ti, y estamos hablando obviamente de Jesús en esta mañana. Así que, ¿qué es lo que estaba diciendo este gran versículo, este gran segmento de la palabra? Lo voy a leerlo en algunas partes. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. O sea, ya lo que está hablando en la primera parte del versículo es tremendo. O sea, le está diciendo, prefiero un día estar en tu presencia, si lo traducimos, estar donde tu presencia está, donde tú habitas, que vivir 1000 años. O sea, ¿cuántos de aquí les gustaría vivir 1000 años? En realidad no sé, obviamente si vamos a llegar a los 1000 años así casi que nos estamos muriendo zombies, obviamente no tiene ninguna gracia vivir 1000 años. La gracia de vivir 1000 años sería vivir joven, vivir con fuerza, con vigor. Pero obviamente hay una búsqueda en el ser humano de la eternidad. Entonces, el vivir un milenio, wow, ¿qué podrías ver en un milenio? O sea, si alguien hubiera vivido un milenio, hoy día estamos en el año 2020, alguien que hubiera nacido en el año 1020, o sea, wow, toda la historia que está en esa persona. Pero aquí lo que dice el salmista, dice, yo cambiaría el vivir 1000 años por estar un día en tu presencia. Wow, es tremendo. Dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Es tremendo, es tremendo. Así que, ¿qué te parece si hacemos una oración al Espíritu Santo para que Él tome el control y Él sea el pastor que hable en esta mañana a nuestros corazones? Espíritu Santo, muchas gracias. En esta mañana te damos la bienvenida. Queremos que tú nos enseñes porque tú eres el pastor principal de Iglesia Zenfocus. Te damos la bienvenida. Sé tú hablando a nuestros corazones. Amén. Amén. Y como les decía, hoy quiero compartir el tema Solo te quiero a ti. Y quiero hoy hacerles que nos hagamos una pregunta muy, muy importante para poder mirar un poco en el interior de nuestro corazón. La pregunta es, ¿cuál es el motor de mi vida? Puedes preguntarte a ti mismo, oye, tú mismo, ¿cuál es el motor de tu vida? Una segunda pregunta sería, ¿qué es lo que te despierta en la mañana para vivir? ¿Qué es lo que, como he escuchado varias veces, qué es lo que te saca de la cama para poder vivir? ¡Wow! ¡Qué pregunta!
a lo mejor más profunda, esta es una pregunta para que meditemos en qué es lo que llena nuestro corazón. ¿Qué es lo que está llenando tu corazón? ¿Qué es lo que está llenando tu vida? ¿Cuál es el motor? ¿Qué es lo que mueve tu vida? Y aquí también derivamos en una segunda pregunta. ¿Qué es o quién es lo que mueve tu vida? Claramente, si nosotros nos respondemos la pregunta, este es el motor de mi vida, o esto o esta persona es el motor de mi vida, lo tenemos ahí en la mente, está en nuestro pensamiento, pero obviamente eso no se demuestra solo con que lo piense. Yo digo, este es el motor de mi vida, porque lo que más demuestra o es una evidencia, por decirlo así, de qué es el motor de mi vida o de qué es lo que mueve mi vida, lo que le da sentido a mi vida, son obviamente mis acciones, mis decisiones. Porque yo podría decir, no, el motor de mi vida es, voy a poner un ejemplo, la ayuda social. Pero yo nunca hago ayuda social, entonces entre comillas, es una idea falsa, equivocada en mi mente, pero mis acciones, mis decisiones no me están hablando de eso. Entonces, tus acciones, tus decisiones y tu pensamiento, lo que hay en tu corazón, ¿qué te están mostrando a ti? ¿Qué me están mostrando a mí también? ¿Cuál es el motor de mi vida? ¿Qué es eso que le da sentido a mi vida? Y una de esas evidencias también es el tiempo, o sea, el tiempo que yo invierto, el tiempo que yo aparto, el tiempo que yo determino en mi vida para algo, marca también el por qué mi vida en lo que gira, mi vida gira en torno a algo. Entonces, hazte la pregunta, ¿alrededor de qué gira mi vida? ¿Cuál es el centro de gravedad de mi vida? No sé si tú recordarás clases de ciencia, del espacio, y si vamos a lo muy básico, el sistema solar, vemos que el centro de gravedad de la Vía Láctea, que es donde está la Tierra y otros planetas, es el Sol. Entonces, el Sol es el que mantiene, es el punto central gravitacional que mantiene girando, por decirlo, a los planetas. Entonces, ¿cuál es el centro de gravedad de tu vida? ¿Cuál es el cimiento, el sentido del que soporta tu vida? Y hoy día quiero que leamos un pasaje tremendo. Y es Salmo 118, del 1 al 6. Acompáñame ahí en tu hogar con tu celular, laptop, computador, iPad, tablet, lo que sea. Busca ahí la aplicación YouVersion de la palabra o cualquier otra y busca ahí Salmo 18, 1 al 6, versión también Nueva Traducción Viviente. Leamos juntos, dice, te amo, Señor. Parte con una frase ya muy, muy profunda. Te amo, Señor. Dice, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi Salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza y me salvó de mis enemigos. Me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia, dice, clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario y dice, mi clamor llegó a sus oídos. Es algo espectacular lo que podemos leer aquí, una vivencia. Y yo personalmente, al leer esta porción de la Biblia, es un pasaje que me llega muy profundo. De hecho, con este pasaje y otros pasajes, empecé a componer una canción que espero pronto pueda ver la luz. Y muestra mucho de lo que ha sido mi vida en los últimos años, de cómo yo me siento muy, muy identificado
con lo que dice acá, por eso es algo tremendo. Y quiero partir lo que dice al iniciar es algo que quiero que nos quede dando vuelta. Dice, te amo, Señor. Y hoy día, te confieso, yo para preparar esta enseñanza estuve buscando y busqué versículos que hablen del amor de Dios, de nuestro amor por Dios, que hablen de personas que en la Biblia escribieron sobre amor por Dios. En realidad no encontré muchos, pero cuando yo me acordaba porque había una canción que cantábamos cuando yo era muy niño en la iglesia, tenía otra letra porque era en la otra versión de la Biblia, pero decía, te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, y sigue la canción. Entonces, la frase es tan simple, pero a la vez tan profunda, dice, te amo, Señor. Hace un par de meses, también en una de las primeras reuniones en línea, pude compartir una enseñanza sobre lo que el amor a Jesús puede producir en mi vida, el amor de Jesús hace. Pero aquí está hablando del amor mío como un hombre o una persona hacia el Señor. Entonces, este hombre ama al Señor. ¿Y por qué hay un amor tan grande en el corazón de este hombre, de este salmista por el Señor? Y todo lo que leemos después nos va describiendo el por qué. Y hoy quiero explicarte o que veamos juntos a través de estos 6 pasajes 3 diferentes cosas, por decirlo así, que dice el versículo que marcan distintas áreas de nuestra vida y que son cosas que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Número 1 dice, el Señor es mi fuerza. Eso lo podemos ver en el versículo 1 y 2. Dice, te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca. La roca es algo firme. Mi fortaleza, piensen en un castillo, guerra medieval. El castillo tenía que ser una fortaleza para poder defenderse, defender la ciudad, defender el reino de un ataque. Después dice, mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Después dice, mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo. Después dice, el poder que me salva y mi lugar seguro. Me gusta mucho la palabra mi lugar seguro, porque es en el momento en que estamos pasando por momentos de oscuridad, momentos difíciles, donde estamos a lo mejor experimentando las consecuencias de nuestros propios pecados, de nuestros propios errores, son momentos de oscuridad, momentos de soledad, y en esos momentos, ¿cuál es tu lugar seguro? ¿Cuál es mi lugar seguro? ¿Cuál es nuestro lugar seguro? Después dice, clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó. Nuevamente habla de la palabra salvación. Dice, me enredaron las cuerdas de la muerte. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor, cuántos de nosotros en esta temporada, y no solo hablo de la época de estos meses que llevamos de esta pandemia de COVID-19, sino que cuántos su última temporada de su vida, a lo mejor este año 2020, el 2019, 2018, o a lo mejor llevas una temporada muy larga de años y años, donde para ti ha sido cuerdas de muerte y tú sientes que no puedes vencer eso. Después dice, me arrasó una inundación devastadora. ¿Qué problemas tú has estado experimentando en tu vida? ¿Qué situaciones han sido para ti inundaciones devastadoras en tu vida? A lo mejor fue la pérdida de alguien, a lo mejor fue la enfermedad, a lo mejor fue el temor a la enfermedad, temor a perder la economía, o a lo mejor, como también fue en mi caso, los propios errores, nuestros propios pecados se transformaron en cuerdas de muerte y en una inundación devastadora que nos llevó a un punto, como dice aquí, la tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. ¿Cuántos a lo mejor hoy en esta mañana se sienten así? A lo mejor tú llevas muchos años siendo cristiano, pero la muerte ha atrapado tu vida. Tú sientes que no hay vida, que hay muerte, que hay sombras, que hay pecados que te abrazan y no te sueltan. Y en ti hay un clamor profundo, pero no has podido ver esa victoria. Y luego dice,
pero en mi angustia, y esto me hace recordar un poco al hijo pródigo, que en el momento de la angustia, en el momento más bajo, en ese momento fue cuando dice que vino, como que entró en razón o entró en luz, por decirlo así, y dice, pero en mi angustia clamé al Señor. Clamamos al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santo santuario. Entonces, número uno, el Señor es mi fuerza. El Señor es la fuerza de nuestra vida. Eso es el primer punto que en el salmista David producía amor por el Señor. El número dos, el Señor es mi Salvador. Versículos 3 y 5 que lo leía recién. El que alguien te salve de algo produce una gratitud, produce devoción, produce el deseo de seguir a esa persona. Por eso es tan fuerte la figura de un superhéroe, ¿cierto? Por eso todos, a lo mejor, sobre todo en esta época del cine tan fuerte, todos a lo mejor en el interior queremos ser Iron Man, queremos ser el Capitán América, no sé si alguien quiere ser Hulk, o quieres, porque ese deseo de salvar a alguien, creo que es una de las cosas más grandes en la vida, el ser un héroe, el ser alguien que salva vidas. Entonces, pero está la contraparte, el salvado. ¿Cuánta gratitud hay en el que fue salvado de la muerte? En el que fue salvado, en el que este héroe puso su lugar, puso su vida en riesgo para que otro fuera salvado. Por eso en David había gratitud. Y número 3, el Señor me escucha. Versículo 6, porque aquí habla de que la muerte, la angustia, dice, la inundación devastadora estaba en tu vida. Dice, la tumba me envolvió. Wow, cuántas veces hay cosas en tu vida, pecados, errores, depresión, espíritus de muerte que son como los brazos de una tumba que se extienden para capturar tu vida. Y en esos momentos el enemigo lo que trata de hacer es hundirnos más y tratar de mostrarnos que no hay esperanza, que Dios no me va a escuchar porque yo estoy muy sucio, porque yo estoy muy contaminado, porque no, tú eres un fracaso. Pero en ese momento es cuando a veces entramos en la luz, porque a lo mejor, y esto a lo mejor va para personas que a lo mejor tuvieron una experiencia similar a la mía, que es que Dios en algún caso permitió esos momentos difíciles o este momento de oscuridad, porque en los momentos de mayor oscuridad, en los momentos a lo mejor donde tú ya sentías la muerte rondando tu vida, la muerte espiritual rondando tu vida, es esos momentos donde tú por primera vez clamaste de todo corazón al Señor, porque fue en esa vez cuando tú por primera vez dijiste: Señor, yo ahora ya no quiero vivir así, yo ya no aguanto esta manera de vivir, ya estoy cansado de mi pecado, por eso yo quiero un cambio. Y efectivamente, por primera vez en esos lazos de muerte, en esa inundación devastadora, es cuando el corazón por primera vez despierta y hay un rugido que clama al Señor por primera vez. Entonces, si tú estás experimentando esto, hoy el Señor a lo mejor lo ha estado permitiendo para que tu corazón, tú verdaderamente clames a Él. Porque aquí nos está diciendo que hay un Dios que si yo clamo a Él, Él va a oír mi voz. Dice, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Y Él no dice, Él dice, Él me oyó. Él está dando ahí algo categórico. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Y luego en los versículos tú lo puedes seguir leyendo del 7 en adelante. Muestra cómo el Señor trae salvación a su vida. Y por eso Él manifiesta lo primero de los primeros 4 versículos, de los primeros 3 versículos, perdón. Te amo, Señor. Tú eres mi fuerza, porque nadie puede hablar de que el Señor es su fuerza si nunca ha experimentado la debilidad. Porque el Señor es mi fuerza cuando en mí no hay fuerza y debilidad total. Y en ese momento de vulnerabilidad es cuando el Espíritu del Señor te llena y de esa debilidad Él te hace fuerte. Él es tu fuerza. Entonces, por eso había tanta gratitud en David, en el salmista, porque experimentó el cambio, experimentó transformación, experimentó algo y en su corazón había amor genuino, devoción genuina. Por eso, en esta mañana quiero llevarte también a meditar en lo siguiente.
El Señor Jesús es el que conquistó todo por mí, por nosotros, por ti sobre todo. Dice, entonces, el centro de lo que Él hizo por nosotros es lo siguiente. Quiero que tomes mucha atención a lo siguiente. Dice, es que no podemos ser salvos por nosotros mismos. Si tú lees la palabra, lees el Evangelio o lees incluso libros del Antiguo Testamento que van explicando un poco cómo fue desarrollándose la historia del ser humano, la historia de la humanidad con respecto a Dios, nos vamos a ir dando cuenta que para el ser humano el poder cumplir el estándar que Dios dio en Éxodo, en Levítico, cuando Él entrega sus principios, sus palabras, sus leyes, por decirlo así. Entonces, ese desarrollo fue mostrando que cada vez más el ser humano para él es algo, para nosotros como seres humanos es inalcanzable poder cumplir todos los principios de Dios. Es inalcanzable para nosotros como seres humanos. Entonces, como dijo el apóstol Pablo, el propósito de esto, ¿por qué uno dice, por qué Dios me va a mostrar tantas leyes que yo no puedo cumplir? ¿Para qué me las da? Entonces, él habla y que el propósito de esto era mostrarnos, obviamente, que es algo que es inalcanzable para nosotros. La Biblia habla que la ley es como ese lugar, ese espejo donde en realidad podemos compararnos a nosotros con la justicia de Dios y donde tú puedes decir, no puedo, no se puede. No puedo alcanzar el ser alguien justo delante de los ojos de Dios yo solo o por mí mismo. Entonces, también este principio quiero que lo tengas ahí, escúchalo bien, dice, aunque yo crea que yo soy bueno, eso es algo que yo tenía muy, muy grabado en mí, sobre todo en la adolescencia, porque por la gracia de Dios yo tuve una experiencia con Dios muy temprana, 12 años, y eso permitió que yo me apartara de casi todo, por decirlo de algún modo, experiencias en distintas áreas que a veces van contaminando a los adolescentes. Entonces, eso en algún grado empezó a generar un pensamiento en mí que yo era bueno, que yo era alguien bueno. Y hay una cultura en el ser humano, no, yo soy una buena persona. Efectivamente, a lo mejor nosotros tratamos de ponernos estándares de que somos buenos. Pero si nosotros nos comparamos con el estándar de Jesús, de Dios en su palabra, es imposible, no se puede. No hay ninguna manera, es inalcanzable. Si yo me comparo con el estándar de Dios, es imposible que yo llegue a cumplir ese estándar. Y no hay nadie que haya podido hacerlo. Ninguno, nadie de nadie, y es imposible. Entonces, aunque yo crea que soy bueno, comparado con la medida de Dios, es nada. La gran razón, y esto es algo muy personal, y también lo escuché hace poco y me hizo mucho me hizo como un en el corazón, y es la gran razón por la que a lo mejor en nosotros, en el ser humano, a lo mejor en ti, en mí, o a lo mejor en la mayoría de los que nos están mirando hoy, que la gran razón por la que tú y yo luchamos tanto con lo malo, con el pecado, con lo que desagrada a Dios, aún incluso llevando años de cristianos, es porque es tan fuerte, porque con nuestras debilidades, es porque en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón, el ser humano, o hablando en primera persona, uno ama el pecado. El corazón ama el mal. Hay una naturaleza, que dice el apóstol Pablo, que tiende a lo malo. Que de la naturaleza del ser humano, lo que sale es malo. O sea, el 99% de lo que sale de mí es malo. De mi naturaleza. La naturaleza mía como ser humano es mala. Entonces, una naturaleza que es mala, como dice la palabra, un árbol malo no puede producir frutos buenos. Entonces, por eso es que
luchamos mucho con poder ser buenos. Entonces, wow, ¿qué nos queda? Entonces, hay una naturaleza que tiende a hacer lo malo siempre. Por eso es imposible para nosotros como seres humanos ser justos y dignos por nosotros mismos. Y esto, y quiero que también me pongas mucha atención en esto nos lleva a un, por decirlo así, descubrimiento tremendo. Y es, necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Porque mi propia fuerza, aunque yo me considere bueno, jamás voy a poder alcanzar el estándar que me pone, que tiene Dios. Porque Él es justo, Él es santo, Él es santísimo, Él es digno, Él es increíblemente santo. No hay manera de que como seres humanos podamos cumplir eso. Y Dios no lo hace no lo hizo para cortarnos, por decirlo así. Es al contrario. Es para mostrarnos el camino de vida que Él tenía para nosotros desde la fundación del mundo. Entonces esto nos lleva a decir, necesito un Salvador. Porque no puedo solo, estoy condenado. No puedo solo. Eso fue lo que Jesús hizo por ti y por mí. Él vino y se hizo hombre para vivir en perfección. Él sí pudo. Él fue el único en toda la historia que vino y se hizo hombre. Siendo Dios, dice la palabra, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo. Y dice que siendo siervo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra. Él vino a este mundo a poder cumplir eso que para ti y para mí y para todo ser humano era imposible. Él cumplió la justicia que nadie podía cumplir. Y ahora, ¿qué hizo Él? Él vino, se hizo hombre, vivió en perfección, fue justo, el único que pudo ser justo a la medida de Dios. Y ahora murió y resucitó por nosotros. ¿Para qué? Y ahora la salvación está para nosotros. El poder conquistar una vida nueva es posible, pero no es posible por mis propios méritos, por mi propia justicia, sino que ahora es posible porque Él cumplió en su vida, en su muerte y en su resurrección la justicia que Dios pedía. Él tomó el lugar, Él cumplió, y ahora como yo no puedo, nosotros no podemos cumplirla en nuestra propia manera, es algo imposible. Ahora el Señor Padre nos pone el camino. Si tú crees en Jesucristo, la fe en Jesús te hace justo delante de los ojos del Padre. No necesitamos, no somos justificados, no somos hechos, por decirlo, justos delante de Dios por nuestros méritos, sino que somos justos si creemos en Jesús. Wow, entonces esto que nos dice la palabra, que muestra lo que Jesús hizo por nosotros, es algo completamente transformador para nosotros. Y escúchame bien, todos los que están ahí viéndonos, lo siguiente, lo que produce esto en nosotros es que lo que a lo mejor la lógica de la religión siempre te dice, tú tienes que ser bueno para obtener la salvación. Pero ahora en Jesús, lo que nos dice la palabra es otra cosa. Nos dice que a través de Jesús, por gracia, por amor, si tú crees en Él, tú eres salvo. Y esa salvación que Jesús nos da produce buenos frutos, produce cambios, produce la transformación. Entonces nos está diciendo, yo no voy a hacer cosas, no voy a hacer acciones para ser salvo, porque la Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por la fe en Jesús. Y a lo mejor los que llevan mucho tiempo están escuchando esta palabra y dicen, wow, eso es para un nuevo. No es para un nuevo, porque es el Evangelio.
Y lo que nos está diciendo, a lo mejor tú, amigo o amiga que lleva siendo mucho tiempo cristiana, pero batallas de una forma brutal día tras día, es porque a lo mejor tú no has dejado que esa gracia entre en tu vida. No has dejado completamente al Señor Jesús obrar y todavía estás dependiendo de tus obras. Todavía estás tratando de justificarte por tus propios medios. Y eso, en vez de acercarte a esa victoria que Jesús nos quiere dar, esa transformación, nos ha alejado. ¿Y por qué te lo puedo decir? Porque es algo que yo experimenté, es algo que yo viví. Yo estaba a lo mejor tan enfocado en las obras, en ser bueno, en ser correcto, en ser santo, que en ese camino me perdí. Y al final llegué a todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la vida que Cristo nos vino a dar no se trata de vivir siendo bueno, siendo malo, sino que se trata de tener una relación con Él, de aceptarlo, de creer en Él, de tener fe en Él, aceptarlo. Y por medio de la fe en Él yo soy salvo, soy justificado. Y ahora en Cristo, dentro de Cristo, como dice la palabra, en Él, dentro de Él. Entonces, en Cristo, en tener una relación con Él, es que las obras van a comenzar a darse, las obras buenas. Pero las obras buenas, o el ser bueno, o esas obras, frutos del Espíritu, como habla la palabra, esas obras de santidad, vienen con la salvación, vienen con la relación con Jesús. Porque la Biblia es clara: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, en esta mañana, hoy, el camino es la fe, poner mi fe en Él. Si yo tengo fe en Él, si yo creo por la fe en Jesús, Él me hace salvo. Él me justifica porque Él cumplió la justicia que Dios pedía, murió, derramó su sangre. Y si ahora yo tengo fe en Él, si yo tengo fe en mi corazón, la justicia que Jesús compró en su vida, en su muerte y en su resurrección, ahora es mía. Y el Señor me ve como si yo nunca hubiese pecado por su sangre. Y eso produce amor, porque si yo estoy, como dice el salmista, en angustia, si la muerte está enredándome, si la inundación devastadora, si la tumba me envuelve con sus cuerdas, y experimento por gracia, por un amor incomprensible, por algo ilógico que Jesús hizo por nosotros, pagar un precio por alguien, por personas que aman lo malo, y ahora si yo creo en Él, puedo ser justificado. Es algo ilógico, pero Él lo hizo por amor. Entonces, ahora ¿eso qué va a producir cuando tú lo experimentas? Produce amor en tu vida. A lo mejor tú dices: yo no siento que amo tanto a Dios, y es porque a lo mejor no has experimentado esta vida. Todavía estás viviendo tratando de justificarte a ti mismo, y por eso mismo te centras en cambiar lo malo, pero no te centras en tener una relación con el Señor. Y por eso el tema de hoy se llama Solo te quiero a ti, porque el centro de la vida del cristiano no depende en ser bueno o ser malo o no ser malo, sino que depende en cuán cerca estoy de Jesús, cuán mi corazón lo busca, y las otras cosas son secundarias. Y eso es algo que yo empecé a vivenciar, y estoy en esa ruta, estoy recién empezando en esa ruta donde ahora el centro de mi relación con el Señor no es todos los días pasar pidiendo perdón por pecados, que sí lo hago porque uno peca, pero yo centraba mi vida en eso. Mi vida cristiana se centraba en la lucha de ser bueno, y dejé de lado a Jesús. Por eso fue imposible que pudiera alcanzar esa santidad o dejar lo malo, porque me estaba centrando en lo incorrecto. Pero cuando comencé y primeramente me arrepentí con todo mi corazón, experimenté un arrepentimiento verdadero. Pero luego saqué mis ojos de esa lucha de lo bueno y lo malo y puse mis ojos en Jesús, como dice la palabra, puestos los ojos
en Jesús, el autor y consumador de la fe, es cuando en ese momento, cuando el pecado ya no es el centro de tu vida, cuando tú mismo no es el centro de tu vida, cuando mis sueños no son el centro de mi vida, es en ese momento cuando comienza la transformación en nuestra vida, cuando comenzamos a tener una relación verdadera con Él, una relación donde somos abiertos a lo que Él quiere, donde pasamos tiempo con Él, no centrados en pedir, sino en amar, en conocerlo a Él. Yo ya me conozco a mí mismo, ¿para qué me quiero conocer más? Ya sé lo que hay en mí, sé mis debilidades. Yo al que quiero conocer es a Jesús. A Él debemos conocer. No tenemos tanto que tener una relación basada en un monólogo donde nosotros hablamos de nuestras necesidades, de nuestras debilidades, de lo malo que hemos sido, pero no lo conocemos a Él. Porque cuando haces a un lado todo eso y nos enfocamos en conocerlo a Jesús, todo en la vida comienza a cambiar. Por eso hoy, para terminar, hagamos que nuestra relación con Jesús sea la más importante de nuestra vida. Nosotros vamos a tener muchas relaciones en la vida, muchas relaciones con otras personas, amistades, relación con tu familia, relación con distintas personas, con una esposa, un esposo. Pero la relación más importante, si tú quieres hacerlo y quieres ver que tu vida alcance la voluntad, lo que Dios tiene para ti, la mejor relación, la más importante, tiene que ser con Jesús y con su Espíritu Santo. Lo más bello es conocerlo a Él, es amarlo a Él. Es que Él se va transformando en lo primero. Y les debo confesar que los primeros tiempos fueron un poco difíciles porque estaba acostumbrado a que mi relación con Él estaba centrada en mí mismo. Aunque le pedía perdón, quería agradarle a Él, pero eso al final era centrar la relación que tenía con Él en mí. Y así comencé a ir hacia abajo, hacia la muerte. Pero cuando hice a un lado eso y comencé a centrarme en Él, en buscar su corazón, en conocer su corazón, en conocer sus pensamientos por medio de la palabra. En un proceso que sigue y que está recién comenzando, como decía hace un momento. En un proceso donde tú ya casi no pides nada, porque el deseo de tu corazón es conocerlo a Él, es amarlo a Él, es adorarlo. ¿Por qué? Por lo que Él hizo. Porque Él vivió la justicia. Y ahora Él, si yo creo en Él, Él nos justifica. Él le dice: Padre, Él creyó en mí. Ahora la justicia que yo alcancé con mi vida, con mi muerte, es para Él también. Y lo que para mí era imposible en la carne, en la fuerza humana, cumplir la ley de Dios, por fe en Jesús, la he alcanzado. Entonces hoy lo más bello es conocerlo a Él. Y cuando lo empezamos a conocer a Él, el amor comienza a fluir por Él. Y la pasión comienza en nuestro corazón a nacer por Él. Y queremos hablarles a otros de Jesús. No porque nos obligan, sino porque en nuestro corazón hay gratitud. La gratitud rebosa y queremos que otros experimenten la vida. Cuando mi atención es Él, más que mis necesidades, Él se encarga de todo por mí. Y quiero dejar este versículo final. Salmos 37:4 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y más que centrarme en si yo hago esto voy a tener los deseos de mi corazón. No, quiero centrarme en lo primero. Deleítate en el Señor. ¿Qué cosas son las que te producen deleite? Que te gusta hacer, que te apasionan. Deleitémonos en el Señor, que el estar con Él sea nuestro deleite. A lo mejor al principio nos va a costar un poquito, porque estamos acostumbrados a centrarnos en nosotros mismos. Pero cuando le das un par de días,
en tu relación con Dios, empiezas a ver cómo rápidamente tu corazón se comienza a enfocar en Él. Por eso David amaba al Señor, porque él pudo ver, él fue justificado por la fe, no fue justificado por obras. Él no fue salvo, no fue hecho justo como Jesús por sus obras, sino que fue porque él tuvo la revelación de quién iba a ser Jesús. Y hoy tú y yo podemos ser salvos por esa misma revelación de que es Jesús el centro de todo. Por eso hoy le decimos a Él, a Jesús: solo te quiero a ti. Pongan ahí en el chat: Jesús, solo te quiero a ti. Y si tú quieres experimentar esto en tu vida, hoy te invito a que hagas esta oración conmigo. Si por primera vez estás escuchando este mensaje del Evangelio, de las buenas noticias, de que lo que Jesús hizo por eso son buenas noticias. Porque la buena noticia es que ya no tienes que ser salvo por tus obras, sino que eres salvo si crees en Jesús, si tienes fe en Él. Y las buenas obras van a venir porque cuando Él está en ti, Él cambia tu naturaleza. Y Él pone su naturaleza en ti. Y la naturaleza mía va muriendo día a día en la cruz. Y eso me hace producir buenos frutos y amar al Señor. No es por obras, es por la fe en Jesús. Si tú quieres recibir esa fe hoy, si tú quieres recibir la vida, la justificación de todos nuestros pecados, hagamos esta oración juntos. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Es totalmente inmerecido. Por eso hoy te pido que me perdones por todos mis pecados, porque el mayor pecado ha sido estar lejos de ti. Te abro las puertas de mi corazón y hoy quiero conocerte, tener una relación contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te amo, Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, en el chat vas a encontrar un link prontamente donde te pedimos: conéctate con nosotros, con la iglesia Zenford, porque queremos ayudarte a que puedas conocer a Jesús. Queremos orar por tus necesidades. Y hoy, iglesia, todos los que nos están viendo, hagamos ahora esta palabra que empiece a ser real en nuestra vida. Así que donde estás, todos cerremos nuestros ojos y hablemos con el Señor. Querido Espíritu Santo, gracias. Gracias por esta palabra, porque tú, Pastor Espíritu Santo, nos estás enseñando esto en esta mañana. ¿Cómo no amarte, Señor, al escuchar las buenas noticias de lo que tú conquistaste, Señor Jesús? Hoy nos volvemos a ti. Hoy solo te queremos a ti, Jesús. Hoy ayúdanos y hoy decidimos, con tu ayuda, el ya no ser nosotros mismos el centro de nuestra vida, porque nos hemos centrado tanto en nosotros mismos, en ser nosotros mismos el centro de gravedad, que incluso esa lucha por ser buenos es porque estamos viviendo centrados en nosotros mismos. Porque tú, para ser justos, no nos pides que seamos buenos, sino que nos pides que creamos en ti. Y esa fe en ti es lo que produce cambios. Por eso hoy, Espíritu Santo, que esta palabra comience a ser real en cada uno de nosotros, y que lo que más produzca desde este momento en adelante sea tener una amistad, una relación verdadera, un amor genuino por ti. Te amamos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Un abrazo a todos. Que Dios les bendiga. Y que el Señor Jesús ahora sea el centro de tu vida. Y que tú digas junto conmigo, ponlo ahí en el chat una vez más: solo te quiero a ti, Jesús. Un abrazo grande.